Hey, ¿qué pasa, Miraculers? Estáis en Always Miraculous y hoy vamos a comentar algunas teorías del especial de Nueva York. Y con todo esto comenzamos. Falta ya menos de un mes para el estreno del especial de Nueva York, y en el canal estamos trayendo contenido dedicado exclusivamente al especial, con lo cual esta semana continuamos con estos vídeos y lo hacemos con dos teorías sobre este especial. Vamos con la primera, que nos comenta la posibilidad que existe de ver a Mayura en el especial, y hay varias explicaciones. Y sí, puede sonar un poco raro que volvamos a ver a Mayura en el especial si Gabriel le dijo que no volvería a ponerse en Miraculous, pero es que algo parecido ocurrió en la temporada 3. En el episodio de Ladybug le dijo que no le dejaría nunca más el Miraculous, cuando después en los dos episodios siguientes la vemos como le ayuda en la pelea contra los héroes, con lo cual hasta incluso es posible que veamos a Mayura en muchos más episodios. Pero ahora vamos a las opciones de por qué podríamos verla en este especial. La primera es por el diseño del akumatizado, porque como no vemos una persona sino un tipo de robot gigante en forma de bruja, podría tratarse de un sentimonstruo, ya que, al menos que yo recuerde, ninguno de los akumatizados de Hawkmoth ha tenido esa ayuda que proporciona el poder de Mayura, sino que simplemente han luchado con los poderes que le daba Hawkmoth y en persona, no dentro de una especie de máquina, como parece que hará este akumatizado, con lo cual es bastante posible que se trate de un sentimonstruo y esto tendría que significar ver a Mayura en el especial. Sí que es verdad que Gabriel le dijo que ya no haría más de Mayura, pero como ahora el Miraculous ya está arreglado, tal vez lo intenta una última vez. Otro de los motivos por el que podríamos ver a Mayura es por el hecho de que tal vez eso justifique por qué se transforma en Shadow Moth en la temporada 4. Me explico. Si Shadow Moth no aparece en el especial de Nueva York, ya que de momento no lo han anunciado, aunque yo lo he teorizado en otro vídeo, tendrán que dar una explicación bastante lógica de por qué no lo usó en el especial y sí en la temporada 4, cuando el especial va antes de la temporada 4 según Thomas Astrup. Con lo cual me refiero a esto, tal vez Mayura es esa justificación, tal vez Gabriel quiere intentar que Natalie sea Mayura con el Miraculous arreglado para ver si le va mejor o alguna cosa así, y como seguramente verá que no da resultado, en la temporada 4 se le ocurrirá fusionar los Miraculous. Este es otro de los motivos por los que podremos ver a Mayura y creo que es bastante lógico por el tema de la fusión de Shadow Moth. Un motivo más que puede justificar la vuelta de Mayura es que Hawkmoth necesita una distracción para poder robar la garra de águila a por la que va a Nueva York, y esa distracción precisamente podría venir de Mayura, con lo cual esta opción nos estaría dando a entender que esto no se trataría de una fusión de Akuma y Amok, sino que sería simplemente un sentimonstruo creado por Mayura sin la fusión de Akuma, ya que Hawkmoth no podría haber ayudado en la creación del villano ya que estaría ocupado robando esa garra de águila. Con lo cual no es algo tan loco que veamos a Mayura en el especial, y sobre todo más ahora que el Miraculous está arreglado y que tenemos ese vistazo a la Akuma con esa especie de máquina parecida a la que Mayura le da a Reflect Doll en su episodio. Y ahora vamos con la segunda teoría del vídeo, que habla sobre si veremos a más de un villano en el especial de Nueva York. No se habla de qué villano específicamente, ya que en la serie solo hemos visto a Hawkmoth. Bueno, los akumatizados no cuentan. Pero el hecho de que Hawkmoth envíe Akumas desde Nueva York es algo importante porque necesitará algún sitio donde quedarse mientras espera a cómo actúa el Akuma. Necesitará algún tipo de guarida como la que tiene en París. Y eso me hace pensar que tal vez conozca a alguien en Nueva York que sepa que él es Hawkmoth y le vigile la casa donde tiene su guarida allí o algo así. Y esa persona podría tratarse de otro villano que le ayudase o algo así. Porque no creo que se vaya al baño como en Backwarder. También podría ser que no tuviese ningún lugar donde quedarse, y algún amigo de París o hasta incluso de Nueva York le dejase un sitio donde estar sabiendo a lo que va allí. Y uno de estos amigos de Gabriel que yo creo que puede dejarle un sitio donde quedarse es la madre de Kagami, ya que en varios episodios hemos visto que ella es una amiga de Gabriel, y eso es una cosa que pocas veces vemos, ya que Gabriel prácticamente no tiene amigos. O sea, siempre está ahí y nunca habla sobre alguien o está con alguien. La única vez que lo hemos visto con alguien aparte de Natalie, Gorilla y Adrien y Lila es con la madre de Kagami, y no creo que sean mejores amigos porque se caigan bien.
sino porque alguna cosa habrá entre ellos dos. No, me refiero a que estarán tramando alguna cosa relacionada con los Miraculous, porque aunque no lo han remarcado mucho, la madre de Kagami tiene una pequeña o grande relación, no lo sé, con los Miraculous, porque en el episodio de F-Steam vemos que cuando se descubre el templo de los Miraculous en las montañas, le dedican un plano a la madre de Kagami, y no se trata de un plano random, sino que nos deja más que claro que la madre de Kagami tiene conocimiento de los Miraculous y alguna relación con ellos. Con lo cual no es tan descabellado ver a la madre de Kagami dejándole una guarida donde operar en Nueva York a Hawkmoth. Otra opción es que vaya a algún hotel o alguna cosa así, pero es que no lo creo, porque en principio, con las informaciones que nos han dado en las sinopsis, el viaje de Gabriel a Nueva York será en secreto, porque si hubiese anunciado su viaje a Nueva York, no habría problema para que Adrien también fuera con él y aprovechar de unirse a su clase. Parece que es un viaje totalmente secreto y no podría exponer que él está en la ciudad reservando en un hotel o algo así, porque o si no tal vez lo relacionarían con Hawkmoth. Otra posibilidad más que existe, y es la que más deseo ver, es que sí tenga una casa propia, pero de la cual nadie conoce su existencia, hasta incluso ni Natalie, sino que era una casa que Gabriel y Emily tenían en Nueva York para actuar desde allí con los dos Miraculous, pero que desde su entrada en coma no la ha vuelto a usar, pero esta vez la necesita y tal vez se la revele a ese alguien que podría ser ese nuevo villano. Por lo tanto, es muy posible que veamos algún colaborador de Hawkmoth, tal vez no en forma de villano con traje y poderes, pero sí un poco en plan Lila, una persona que le gusta hacer el mal. Con lo cual, estas serían las dos teorías que tenía sobre el especial de Nueva York y yo creo que ambas pueden llegar a ser verdad, aunque no lo sé. Y antes de despedirme, quisiera mandar unos saludos a los Miraculers Moreira, Tapia, Malena, Fernanda, Nico Cruz y Vanessa Santos. Gracias por estar ahí apoyando al canal de esta manera. Si queréis un saludo, no olvidéis dejarlo en los comentarios. Y también, antes de despedirme, quisiera destacar el comentario de Moreira, Tapia, Malena, Fernanda, en donde nos pregunta cómo poder mirar el especial para los que no somos de Francia. Y a esto le respondo, y también os lo digo a todos vosotros, que no os preocupéis, porque una semana antes del estreno del especial, estaré subiendo un vídeo con toda la información necesaria, cómo verlo, horarios y todo lo que se necesita saber para poder disfrutarlo. Con lo cual, gracias Moreira por tu comentario, y a todos vosotros, si os gustaría que destacase algún comentario que hagáis, no olvidéis dejar uno bueno allí abajo. Y bueno Miraculers, hasta aquí el vídeo de teorías del especial de Nueva York, espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirme en Twitter y en Instagram, os dejo el link en la descripción. Con todo esto, yo me despido, hasta la próxima.